Hola, buenos días. Espero que te encuentres muy bien. Mira, el motivo de este video es el querer dar inicio a un trabajo de apoyo de tratamiento ambulatorio para personas que tienen la enfermedad del alcoholismo o el trastorno de personalidad por consumo de sustancias o que están lidiando con un vicio o con una conducta adictiva, ya sea exceso de trabajo, de ejercicio, de sexo, de compras. Eh, ese es el motivo por el cual hoy inicio con este tipo de videos. Mi nombre es Alfredo Arabi. Soy licenciado en psicología, egresado de la Universidad Latinoamericana del Campus Valle. Tengo diplomados en adicciones por parte del Centro de Estudios Superiores Monte Fénix. Eh, ¿Por qué los jóvenes consumen drogas? Trastornos de personalidad, los signos y síntomas del consumo de sustancias, el tratamiento, la detección, canalización, tratamiento de pacientes o personas con trastorno de personalidad por uso de sustancias. Y para mí lo más importante de todo esto es que también soy un adicto en recuperación. Ya llevo unos años limpio. En esos años he podido trabajar conmigo, ¿no? Darme cuenta cómo es el proceso. A mí lo que me ayudó, los 12 pasos. El practicarlo, un programa espiritual. En este caso fue el programa de los Alcohólicos Anónimos. Fácil no es complicado, y más si uno es demasiado egocéntrico, demasiado orgulloso como para que le vengan a decir a uno cómo es que se tiene que hacer, ¿no? Cuando yo creo que lo único que necesito hacer es dejarme de drogar y de ahí en fuera pues no hay otro problema. Y el problema radica en que, mira, por ejemplo, en el primer paso el enunciado dice: admitimos que somos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ok, pero si nosotros ponemos atención, o bueno, mira, yo no voy a hablar de los demás. Yo he visto muchos videos que la gente hace, los adictos piensan, los adictos dicen, el tratamiento para el adicto es así, se le debe de hacer asado. No, no, no. Yo te voy a platicar lo que yo viví, y si conforme a mi experiencia, tú con tu experiencia te reflejas, hay algún puente de comprensión, hay algo con lo que tú te identifiques, estoy para servirte y para ayudarte. Como algún día alguien a mí me ayudó para salir de este infierno que para mí fue el consumo de sustancias. Algo que yo reconozco es que mucho antes de drogarme, yo ya era ingobernable. Yo ya era mentiroso, ya era travieso, ya era mal hablado, eh, tomaba lo que no era mío también, ¿sabes? Eh, Quería llamar la atención. Yo desde los 6 años tengo contacto con gente adicta. Mi madre fue adicta, consumió diferentes tipos de sustancias, las que me constan, el alcohol y la marihuana, y los ácidos porque ella me lo dijo, que en algún tiempo los consumió. Y entonces yo ya tengo contacto con la sustancia desde pequeño. Yo veía a mi mamá haciéndose sus cigarros de marihuana y ella me decía que era tabaco. Yo le preguntaba que qué era y ella me decía que era tabaco. Yo llegué a ver desde pequeño también, desde chico, desde los 6 años, las consecuencias, perdón, que traen consigo el consumo de sustancias. A mi mamá le daban ataques epilépticos, ¿sabes? Un día llegué a su casa en la mañana, íbamos a ir a una convivencia del salón de la escuela, y me dio un pantalón nuevo que me había comprado para que me lo probara, y mientras yo me estaba cambiando el pantalón le empezó a dar una convulsión y yo veía cómo se estaba retorciendo y haciendo ruidos. Fue un susto, fue traumático para mí, ¿sabes? De ahí yo recuerdo, porque yo nunca viví con mi mamá, yo viví siempre con mis abuelos, hasta los 6 años con mis abuelos, y fallece mi abuelo, y de los 6 hasta como los 17 años con mi abuela y mis tíos, que fueron mis hermanos. Bueno, pues yo visitaba a mi mamá, y mi mamá a veces nos íbamos a un restaurante
allá en la colonia Condesa, soy de Ciudad de México. Nos íbamos a este restaurante y yo veía cómo ellos pedían café, pero alguno de los amigos de mi mamá traía una botella metálica y de ella le servía alcohol a las tazas de café. De repente se salían del restaurante, eh, caminábamos un poco e iban fumando. Y yo aspiraba el aroma de la marihuana y me gustaba, ¿sabes? Me gustaba ver a mi mamá, me gustaba su personalidad extrovertida, yo la veía como mi ídolo. Pero estaba yo viendo pues una imagen que pues que no es buena, ¿sabes? Que honestamente no nos va a traer nada bueno ese tipo de contacto. Eh, por otra parte, pues en mi familia, pues o sea, en mi núcleo familiar con mis tíos y mi abuela, pues nadie fumaba, hacíamos todos ejercicio, practicábamos diferentes deportes, estudiábamos, trabajaba mi tío. Eh, un ejemplo sano, ¿sabes? Pero a mí me atrajo más eh, las cosas prohibidas, ¿sabes? Aquello que te dicen que no hagas es lo primero que uno hace. Y así fui yo. ¿Por qué consumo? ¿Por qué empiezo a consumir sustancias? Porque es una forma, en la secundaria comienzo con el alcohol. Bueno, en sexto de primaria comienzo a fumar tabaco. Le tomaba cigarros a mi mamá cuando nos iba a visitar a la casa o cuando yo iba a su casa, le tomaba cigarros de su cajetilla y me subía, había una pista de patinar en un edificio de ahí de mi primaria y de ahí me subía yo a fumar en sexto de primaria, primero, segundo de secundaria, pues, sí, seguí fumando. eh, ya me aventaba mis copas, ¿sabes? Pero copas nada más. Fue hasta, perdón, mi conducta, fíjate, todavía no tenía yo un consumo periódico de sustancias, ni siquiera de alcohol, sí fumaba, pero era demasiado ingobernable al grado que en segundo de secundaria me expulsan de la escuela, no me aguantan más, saco 2.1 de promedio anual en conducta. No, sigue sin haber sustancias, pero mi ingobernabilidad ya estaba a un grado tremendo, ¿no? Me meten a una escuela de gobierno como castigo y pues para mí fue un premio, la verdad. Conocí al barrio, yo era de ahí de la colonia del Valle y la escuela de gobierno estaba en Narvarte. Me juntaba con gente de la colonia Buenos Aires, de la colonia Doctores, de la colonia Roma, gente que tenía clase social media alta, media baja, de todo había, ¿no? Pero a mí me gustaba más la gente como que del barrio. La gente que venía del barrio era la gente que más se me hacía atractiva, que más me llamaba la atención. Y era con la que más quería yo convivir y pertenecer, porque veía yo que era más fácil. La gente que tiene cierto solvencia económica, son más selectivos. Ahí te segregan. Si tú no tienes lo que ellos tienen, si no traes los tenis que ellos traen o la ropa de marca y eso, como que te segregan. Eso me pasó a mí de joven. Y con los de clase media, baja y media, yo encajaba, ¿no? Porque pues yo no era de marca, yo era brother, yo era amigo, me gustaba ser amigo, no tenía muchas cosas y lo que tenía lo compartía, pero también sé que era una forma para mí, hoy lo sé, ¿no? En ese momento no lo sabía, pero era una forma para mí de comprar amigos, de comprar amistades, porque me sentía solo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente comienza el consumo de sustancias? En mi caso fue por querer pertenecer, por querer agradar, por sentirme el rudo, por sentirme el peligroso, el que todas las puede, el que pues a mí nadie me va a venir a contar, ¿no? Yo mejor voy a experimentar, a ver qué se siente, a mí que no me platiquen. Y desafortunadamente empecé el consumo de sustancias. Te digo, primero fue el alcohol, en segundo de secundaria. Robé una botella que me fui a tomar con un compañero de secundaria. Nos embriagamos, nos acabamos casi el litro de ron, era ron. Eh, Como a las
11:30 ya estábamos ahogados de borrachos. Bueno, yo me dormí, desperté como a la 1 vomitando y de ahí me levanté, y me fui a mi casa. Iba bien ebrio, no podía caminar derecho, no me iba tambaleando, pero a mí se me hacía como que yo me veía como el rudo, como el, ya lo vieron, ¿no? Él ya toma, este, desafortunadamente, una forma de llamar la atención, ¿sabes? Llegué a la casa y gracias a Dios nadie se dio cuenta y me fui a dormir. Y luego a comer, pues sí, me entró la resaca, ¿no? Eh, lo comencé a hacer con este compañero más periódicamente. A veces los fines de semana me iba según a jugar fútbol con él desde temprano y era estar bebiendo. No sé cómo no se dieron cuenta en la casa, pero la conducta de uno va cambiando, ¿sabes? Te vas ausentando cada vez más de la casa y los periodos cada vez son más largos. En mi caso llegó un momento en que ya pues mis tíos demasiado disciplinados, trabajador, el otro estudioso, mi tía, mi abuelita muy tranquila de casa, eh, y yo queriendo estar en la calle mucho tiempo y me empiezan a controlar, en ocasiones me llegan a encontrar hasta con cigarros. eh, pues qué sucede que a los 17 años me termino yendo de la casa. Y para mí fue como si me quitaran el pie del cuello, ¿sabes? Pero no fue a mí, más bien como que a mi locura, a mi desenfreno le quitaron el pie del cuello. Ahora sí puedo hacer lo que me plazca y a nadie le tengo que rendir cuentas. Puedo llegar a la hora que yo quiera, si quiero no llego, ando con quien quiera, puedo fumar, puedo beber, voy a conocer la marihuana, que era para mí en ese momento como que las drogas, wow, ¿no? La marihuana o la cocaína. De ahí no había de otra, no conocía, no sabía yo, ¿no? Todo lo demás que había, ¿no? Y pues así fue. Comencé mi carrera en espiral, o más bien mi descenso en espiral, pero un descenso como si te tiraras de un avión en caída libre, sin abrir el paracaídas. Así me aventé. O sea, eran conductas tras conductas de riesgo, era meterme en lugares, en colonias peligrosas para conectar un toque de marihuana, eh, era pues robar, tomar cosas que no eran mías para comer, porque no trabajaba, ¿no? Porque pues nadie le daba trabajo a un menor de edad en aquel tiempo, era difícil. Y quienes me daban el trabajo me querían pagar muy poco y yo quería ganar mucho y sin hacer casi nada, ¿no? Ya sabes, como buen drogadicto, como buen alcohólico, como buen hijo de casa, ¿no? Que quiere que le den mucho sin hacer nada o hasta si se puede sin hacer, que mejor, ¿no? Así era yo, no sé tú, pero te repito, este video es con el fin de poder llegar a alguien que tiene la necesidad de salir de este infierno en el que te encuentras. Mi edad, 55 años. Eh, viví en el consumo, tal vez entre 28 y 32 años fueron de consumo, a lo mejor un poco menos, 28, 25 por ahí. Eh, Han sido 13 años en rehabilitación. De esos 13 años fueron 6 limpios. Recaí, recaí en algunas ocasiones y ahorita otra vez son 4 años limpio. Nunca dejé de estudiar. Cuando recaí, mis recaídas no fueron de periodos largos, o sea, fue recaer, consumir unas horas, pero como que llegaba ese rayo de luz, ¿sabes? Ese rayo de luz a mi mente que decía, para y haz algo porque te vas a estampar. Mira, a partir de los 17 años que yo salgo de mi casa, para que te des una idea del por qué ahorita te dije que recaí, pero que fue un breve tiempo, fueron horas y pude parar. Para que te des cuenta del por qué pude hacer eso, o sea, para poder llegar a ese momento, tuvieron que pasar, pues mira, te lo tengo que decir, 23 años.